Hay decisiones que a primera vista parecen triviales, casi sin importancia, gestos sencillos que uno hace pensando que son inofensivos. Pero en lo profundo, muchas de esas acciones pueden abrir las puertas al dolor, a la escasez, incluso a la maldición. La palabra de Dios no se cansa de advertirnos una y otra vez que no juguemos con lo sagrado. Hoy deseo hablarte de algo que podría cambiar el rumbo de tu vida. Son 8 cosas a las que debes prestar atención con seriedad. Porque si las ignoras, si cierras los oídos a esta advertencia, podrías estar, sin saberlo, dándole la bienvenida a la pobreza dentro de tu hogar. Podrías estar abriendo tu existencia a consecuencias que no puedes anticipar. Por eso, te invito con urgencia en el alma, quédate conmigo. Este mensaje no es para mañana ni para cuando tengas tiempo, es para hoy. Porque lo que está en juego es tu destino espiritual y también tu bienestar material. Vivimos en un mundo que celebra la generosidad, donde el acto de compartir es visto como una señal de nobleza. Y claro que hay bendición en dar. Las Escrituras nos enseñan a ser compasivos, a socorrer al afligido, a levantar al que ha caído. Pero también hay advertencias claras. No todo préstamo da fruto. No todo lo que compartimos es del agrado de Dios. Hay situaciones en las que al dar algo nuestro, por más buena que parezca la intención, abrimos puertas que Dios nunca deseó que se abrieran. Hoy quiero hablarte no como un maestro, sino como un siervo que se preocupa por tu alma, como un pastor que ama a su rebaño. Porque sé que muchos de ustedes están atravesando batallas, oran, trabajan, esperan en Dios y aún así no ven el fruto. Se preguntan qué está impidiendo la bendición, por qué los cielos parecen cerrados. A veces el enemigo no necesita un portón abierto, le basta una rendija, una pequeña distracción, un gesto que hicimos sin pensar, y por ahí se cuela el dolor, la escasez, el conflicto. Hay cosas que cuando se prestan o se entregan sin discernimiento se convierten en lazos invisibles, cadenas que roban la paz, la provisión y la protección que el Señor ha dispuesto para ti. No te hablo desde el temor, sino desde la lucidez espiritual. Porque hay momentos en los que necesitas despertar y mirar tu vida con ojos nuevos. Lo que estás cediendo con tus manos puede estar agotando tu alma sin que te des cuenta. Hoy hablaremos de esas 8 cosas que jamás deberías prestar. 8 cosas que si no cuidas pueden ser la raíz de la ruina, la escasez o incluso de maldiciones que alcancen a tu familia. Querido amigo, hay puertas que los ojos humanos no alcanzan a ver, pero que se abren con las decisiones del corazón. Gestos que parecen inofensivos, casi insignificantes, pero que abren portales al mundo espiritual. Y esas puertas, escúchame bien, no siempre conducen a la bendición. Algunas llevan directamente a la maldición. El enemigo no requiere que le entregues toda tu vida. Solo necesita que le dejes un resquicio, una brecha pequeña, una rendija en tu fe o en tu vigilancia. La Escritura dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y por qué nos exhorta así el Señor? Porque del corazón fluyen las decisiones. Desde allí nace la generosidad, pero también la insensatez. Y hay momentos en los que prestamos lo que nunca debimos haber prestado. Y no hablo solo de cosas materiales. Hay quienes prestan su paz, su tiempo, su energía, incluso sus dones a personas que Dios nunca puso en sus caminos, y al hacerlo sin querer están dejando abierta una puerta por la cual entra la oscuridad. Quizá tú has pasado por esto, has querido ayudar, tender la mano, entregar una parte de ti a alguien, confiando en que era lo correcto, y luego todo
empezó a desmoronarse. El gozo se esfumó. Las finanzas comenzaron a decaer. La salud se quebrantó. Y clamaste al cielo: ¿por qué, Señor, si yo solo quise hacer el bien? Porque no todo acto de ayuda proviene de la dirección divina. No todo préstamo es conforme a su voluntad. Hay cosas que Dios te dio para que las guardes, no para que las pongas en manos de cualquiera. En la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11, leemos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Palabras claras. No estamos llamados a compartirlo todo. Hay límites santos. Hay discernimiento que el Espíritu Santo quiere darte. No se trata de cerrarte al amor, sino de abrir bien los ojos para no confundir el bien con la ingenuidad. Porque lo que parece bueno a los ojos humanos puede ser una trampa en lo espiritual. Esto es algo que golpea el alma, algo que no muchos quieren escuchar, porque vivimos rodeados por una cultura que ha confundido el amor con la permisividad, que celebra la tolerancia sin límites y promueve la entrega incondicional, como si compartirlo todo fuera sinónimo de bondad. Pero Dios, nuestro Padre, no opera así. Él establece límites. Él protege lo que ha sido santificado. El Señor te dice claramente: no todo el que se cruza en tu camino debe recibir lo que es tuyo, porque al hacerlo corres el riesgo de cargar con lo que no te pertenece. Hay personas que llevan consigo maldición, no porque tú las juzgues, sino porque han elegido vivir lejos del rostro de Dios. Desprecian su palabra, caminan envueltos en oscuridad, pero llegan a ti con sonrisas amables, con palabras dulces, pidiendo favores, préstamos, apoyo. Y tú, movido por un corazón compasivo, les abres la puerta de tu vida, les das acceso a tu hogar, a tu corazón, a tus posesiones, sin darte cuenta de que ese gesto, aunque parezca lleno de bondad, puede ser el umbral por donde entran cargas que Dios no puso sobre tus hombros. Y así llegan tormentas que no sembraste, dolores que no buscaste, noches en vela que no te correspondían. La Biblia lo dice con claridad en Efesios 4, versículo 27: no deis lugar al diablo. Es una orden directa: no le abras la puerta, no le justifiques tu acción con buenas intenciones. La obediencia al Espíritu Santo es más poderosa que la compasión sin dirección, porque lo que entregas, si no nace de la guía divina, puede convertirse en la vía por donde la destrucción toca a tu puerta. Debes recordar esto bien. No todo lo que Dios te ha dado fue hecho para ser compartido. Hay cosas consagradas, cosas que el Señor ha puesto bajo tu cuidado, para que las protejas, para que las resguardes del mal. Si por amor mal entendido abres la puerta equivocada, puedes permitir que lo santo sea profanado y con ello que la maldición entre a tu vida por tus propias manos. Hoy el Señor te llama a cerrar esas puertas invisibles, a pedir discernimiento, a clamar por sabiduría, a guardar tu corazón y examinar tus decisiones, porque cada cosa que haces en el mundo visible tiene su eco en el mundo invisible. Y muchas veces lo que se presenta como generosidad puede ser el vehículo que arrebata tu bendición. Y si es cierto que hay puertas que se abren por ignorancia, también hay trampas que se disfrazan de virtud. El enemigo es astuto y no siempre golpea con fuerza desde el frente. A veces se disfraza de necesidad, se oculta tras una súplica, se viste con los ropajes de la compasión. Y tú, sin darte cuenta, bajas la guardia, caes. La generosidad, ese hermoso regalo que el Señor ha depositado en nuestros corazones, puede tornarse en un peligro mortal si no está bajo la guía del Espíritu Santo. Porque el enemigo no codicia solamente tus recursos, quiere tu fe. Quiere que al final de todo te preguntes:
¿De qué sirvió ayudar? ¿Dónde estaba Dios? Pero la verdad es que no fue Dios quien te envió, fue tu impulso. Jesús lo expresó con firmeza en Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros. Qué verdad tan contundente. No todo el que suplica debe recibir. No todo el que llora merece entrar. Jesús no hablaba con dureza, hablaba con sabiduría eterna, porque hay corazones endurecidos que no buscan restauración, sino ventaja. Hay personas que no anhelan la bendición para glorificar a Dios, sino para usarla como excusa y persistir en su rebelión. He conocido historias de creyentes fieles que, movidos por un deseo sincero de ayudar, lo entregaron todo. Vendieron bienes que Dios les había confiado para socorrer a alguien, y ese alguien luego desapareció, los traicionó, los dejó vacíos y heridos, preguntándose por qué sucedió así. Y la respuesta no está en que amaron demasiado, sino en que no buscaron dirección, actuaron por emoción, no por obediencia. Porque cuando das lo que no fuiste llamado a dar, te expones al desgaste, y ese desgaste es el alimento del enemigo. El enemigo quiere que te agotes, quiere que te confundas, quiere que cuestiones a Dios, quiere tu desánimo. No le basta con tus posesiones, quiere tu confianza. Y es por eso que cada acto de generosidad debe ser precedido por oración, por discernimiento, por la paz que solo el Espíritu de Dios puede dar. Porque el verdadero amor no siempre dice que sí. El verdadero amor también sabe decir no cuando Dios así lo indica. Y eso, amado hermano, es obediencia. Eso es sabiduría celestial. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 19:2 que el alma sin entendimiento no es buena, y que quien se apresura con sus pasos comete pecado. Qué advertencia tan clara para nosotros. Apresurarse a dar, a ofrecer, a ayudar sin buscar primero la dirección de Dios es no solo un error, sino una forma de desobediencia. Es pensar que podemos hacer lo que solo el Espíritu Santo puede obrar. Es creer con orgullo disfrazado de bondad que nuestras manos pueden alcanzar lo que solo la gracia puede transformar. Hay personas que no saldrán de su situación por más que les prestes dinero o les ofrezcas ayuda. No saldrán hasta que se rindan ante el Señor. Mientras tanto, cualquier cosa que les des será como verter agua sobre tierra seca. No dará fruto, y lo que hiciste con amor se perderá. Por eso, hermano, hermana, hermana, necesitamos detenernos y orar antes de actuar. Preguntémosle al Espíritu Santo: ¿esto que siento en el corazón nace de ti o es simplemente una reacción emocional? Porque incluso el deseo de hacer el bien, si no viene de Dios, puede atraparnos y alejarnos de su voluntad. En Lucas 6:38 se nos promete: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Sí, hay bendición al dar, pero no es una bendición para el que da sin dirección. Esa promesa está dirigida a quienes obedecen la voz de Dios, a quienes no ofrecen lo que Dios nunca les pidió que ofrecieran. Hay quienes dan por impulso y terminan vacíos, no porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque dieron desde la carne, no desde el Espíritu. Hoy el Señor quiere abrir tus ojos para que entiendas que ser generoso no es darlo todo, ni a todos, sino entregar lo correcto en el momento oportuno a quien ha sido señalado por el Señor. Porque cuando damos sin dirección, podríamos estar alimentando el ciclo de necesidad en otros y provocando en nosotros un agotamiento espiritual que no viene del cielo. No todo lo que parece correcto es bueno ante los ojos de Dios. No toda generosidad es agradable en su trono. La que sí lo es la que nace de un corazón que consulta,
de oídos atentos a su voz, de un alma que busca primero su voluntad antes de extender la mano. Y si hay una verdad que hoy debes abrazar con firmeza, es esta: no todo lo que Dios te dio fue para compartirlo con todos. En esta época se nos dice que debemos abrirlo todo, darlo todo, no poner límites. Pero ese no es el modelo del reino de Dios. Nuestro Padre es un Dios de orden, de propósito, de precisión. Él no reparte sus dones al azar. Si te ha dado recursos, dones, sabiduría o tiempo, es con una intención clara. Y muchas veces esa intención no es que lo repartas con cualquiera. Hay bendiciones que debes custodiar, no distribuir. Hay cosas que el Señor puso en tus manos para que las protejas, porque en manos incorrectas serán malgastadas, despreciadas o convertidas en tropiezo. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 25, al narrar la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. No fue al azar, fue conforme a la capacidad de cada uno. Y cuando volvió, no les pidió cuentas sobre lo que hicieron con lo que otros recibieron, sino con lo que ellos mismos habían recibido. Esa es la lección que muchos olvidan. No todos están listos para recibir lo que tú portas. Hay quienes, si reciben tu bendición, la convertirán en pecado. Tomarán tu consejo y lo usarán para manipular. Aprovecharán tu bondad para su conveniencia y tu tiempo para drenarte. La Escritura dice en Proverbios 23:9: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus palabras. No todos merecen tus palabras, no todos están listos para recibir tu testimonio. A veces hablar es tirar perlas a los cerdos. Hay personas que no buscan cambiar, solo buscan compañía en su desobediencia. Y si tú das lo santo a quienes no lo valoran, compartes su desprecio. Mira a Jesús. Él amó a todos, pero no se rebeló por igual a todos. A las multitudes les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les compartía los misterios del reino. A unos los sanó con un toque, a otros con una palabra, y a algunos no les respondió, no porque no los amara, sino porque sabía que no todos podían manejar la misma revelación. Él conocía el corazón, y tú también necesitas aprender a discernir. En 1 Timoteo 5:22 se nos exhorta: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¡Qué advertencia tan clara! No todo debe ser compartido, no todo debe ser entregado. Conserva lo que Dios te dio con pureza y sabiduría, porque no es egoísmo cuidar lo que el cielo te confió, es obediencia. Esto no se limita únicamente al ministerio, hermano o hermana, esto abarca toda tu vida. No entregues así como así tu energía, tus dones, tu respaldo, ni tu tiempo a cualquiera que aparezca. No te unas al pecado ajeno solo por temor a ser rechazado. No permitas que lo que Dios te confió como canal de su gloria acabe siendo utilizado como herramienta para el desastre. Hay personas que el Señor no ha puesto en tu camino para que les entregues todo, sino para que intercedas por ellas en oración desde la distancia. Hay amistades que no han sido asignadas por el cielo, sino que vienen disfrazadas como trampas sutiles. Hay puertas que aparentan ser oportunidades para hacer el bien, pero que al abrirlas sin dirección puedes estar perdiendo lo más valioso que Dios te ha confiado para tu propósito. He visto con mis propios ojos a siervos que ofrecieron sus talentos a personas cuyo único interés era la fama. Padres que sacrificaron su hogar creyendo que así lograrían paz con hijos rebeldes. Empresarios que pusieron sus recursos en manos de quienes despreciaban su fe. Y todos ellos, tarde o temprano, fueron testigos de cómo lo que comenzó como una bendición se transformó en una pesada carga. Porque solo Dios y nadie más tiene la autoridad
para decirte cómo usar lo que te ha dado y para quién. El Señor te ha entregado cosas de gran valor: tu tiempo, tu salud, tu paz interior, tu testimonio, tus recursos, tus dones. No los malgastes, no los prestes por sentirte presionado, no los entregues para buscar aprobación humana. Cuida lo que se te ha encomendado. Pregúntale a Dios en oración: Señor, esto que tengo, ¿a quién se lo debo entregar? Porque hay bendición en dar, sí, pero hay sabiduría en esperar la instrucción del cielo. Y si das lo que te fue dado sin discernimiento, si prestas sin buscar al Espíritu Santo, si abres tu vida, tus recursos y tu corazón sin saber a quién, hay un precio espiritual que pagarás. No lo percibes al comienzo, no suena grave en el momento, pero con el tiempo empiezas a sentirlo. Tu paz se debilita, tu fe se vuelve pesada, tu comunión con Dios se enfría y no entiendes por qué. Has actuado con buenas intenciones, has sido generoso, has querido ayudar. Entonces, ¿por qué te sientes vacío? Porque no toda generosidad lleva el sello de aprobación divina. El discernimiento es una muralla espiritual. Es el filtro que viene del cielo. Sin él quedas expuesto. Y muchos creyentes hoy están heridos, agotados, confundidos, no porque hayan pecado de manera evidente, sino porque prestaron algo que jamás debieron ofrecer. Prestaron su oído a voces de chisme, prestaron su hogar a quienes traían consigo maldición, prestaron su dinero a los que lo usaron para alimentar el pecado. Y al hacer esto, sin dirección, abrieron puertas que terminaron costándoles mucho más de lo que imaginaban. La palabra lo expresa con claridad en Proverbios 22, versículos 26 y 27. No seas de aquellos que se comprometen, de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Muchos limitan esto a lo material, pero en el ámbito espiritual también hay consecuencias serias. Cuando prestas sin sabiduría, pagas precios que no te correspondían. Te involucras en cargas que no eran tuyas. Tomas batallas que Dios nunca te mandó librar. Y al final terminas debilitado, desanimado, con el alma exhausta. Conozco creyentes que prestaron su corazón a personas tóxicas, que por compasión asumieron las cargas emocionales de otros sin darse cuenta de que estaban cruzando un límite espiritual. Ese desgaste los llevó al borde de la amargura. Comenzaron a culpar a Dios por sus sufrimientos, sin ver que actuaron sin freno, sin consultar, sin discernir. En el libro de Josué capítulo 9 encontramos una lección poderosa. Los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel. Se hicieron pasar por viajeros de tierras lejanas para que Josué hiciera un pacto con ellos. Y el versículo 14 nos dice algo clave. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ese fue el error. No consultaron a Dios y por eso terminaron ligados a una alianza que les trajo complicaciones por generaciones. Esa es la consecuencia de prestar sin discernimiento. Decisiones tomadas desde lo que se ve, desde la emoción, desde una compasión meramente humana, pero no desde el altar. Y así uno queda atado espiritualmente a situaciones que desgastan, que frenan, que roban el crecimiento en Dios. El enemigo no siempre se presenta con violencia o con amenazas abiertas. Muchas veces simplemente busca una rendija, un pequeño espacio por donde sembrar distracción. Y si consigue vincularte con personas equivocadas, si logra que entregues tus fuerzas a causas que no llevan el sello del cielo, no tendrá que atacarte de frente. Se limitará a dejar que te desgastes por dentro, que tu ánimo se disipe, que el fuego del Espíritu se vaya apagando sin que te des cuenta.
De pronto tu oración ya no sube con la misma fuerza, tu fe se vuelve frágil y tus ganas de seguir adelante se evaporan. ¿Por qué? Porque ofreciste lo que no debías, te entregaste sin consultar a Dios. La palabra en Eclesiastés 10:1 nos recuerda: las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Es decir, no hace falta una gran caída para que se dañe una vida. A veces basta un solo paso fuera de la dirección divina. Un acto sin discernimiento puede poner en peligro todo lo que con esfuerzo venías levantando. Una amistad mal escogida, una entrega emocional fuera de tiempo puede frenar años de crecimiento espiritual. Por eso hoy es necesario orar para tener los ojos abiertos, pedir sabiduría desde lo alto, dejar de vivir por impulsos humanos y comenzar a caminar guiados por el Espíritu Santo. Dios no te está pidiendo que dejes de ayudar, pero sí quiere que dejes de hacerlo en tu propia carne. Él anhela que ores antes de dar, que consultes antes de ofrecer, porque si hay algo que el enemigo estudia con detalle, es todo lo que tú tocas. Él observa tus pasos, tus relaciones, tus decisiones diarias, tus hábitos más simples. No siempre va a enfrentarte directamente. Muchas veces esperará que tú pongas tu mano donde no debías. Porque al tocar algo sin la autorización del Señor, sin cobertura espiritual, sin sabiduría, abres una puerta, una brecha por donde Él puede entrar. Y esa entrada puede ser el inicio del desgaste, de la confusión, del desánimo. Lo que tocas, si no está sometido a la obediencia, puede transformarse en un canal de ruina. El enemigo no tiene poder para robarte lo que Dios te ha entregado, pero sí puede corromper lo que tú usas fuera de su voluntad. Lo bendito se puede volver carga, lo saludable puede transformarse en agotamiento, lo santo en motivo de vergüenza. No porque Dios haya cambiado, sino porque lo que era santo fue expuesto a lo profano. ¿Recuerdas lo que ocurrió con Acán en Josué 7? El Señor había sido claro: no toquen lo destinado a destrucción. Pero Acán desobedeció, tomó del anatema y lo escondió en su tienda. El resultado fue derrota para todo Israel. Josué 7:11 lo dice con firmeza: Israel ha pecado, quebrantaron mi pacto, tomaron del anatema, lo hurtaron, lo mintieron y lo guardaron entre sus enseres. Mira bien esto, no solo lo tomaron, lo escondieron. Así actúa el enemigo. Te tienta y cuando cedes, te impulsa a ocultarlo, a callar, a no confesar. Y en ese silencio empieza la maldición. Hay quienes hoy viven bajo una carga espiritual, no porque hayan cometido grandes pecados, sino porque tocaron lo que no era suyo. Entraron en un negocio sin consultar a Dios. Prestaron dinero sin pedir dirección. Aceptaron ayudas que venían envenenadas con ataduras. Comenzaron relaciones sin el respaldo divino. Y el enemigo lo notó y utilizó ese punto de contacto para sembrar confusión, división, deudas, enfermedades y un cansancio del alma. La palabra declara en 2 Corintios 6:17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No se trata solo de lo que ves o tocas con tus manos. Hay palabras que son impuras, ambientes que contaminan, amistades que parecen inofensivas, pero llevan semillas de destrucción. Y si no tienes discernimiento, si no estás orando, puedes tocar lo que terminará robándote la paz. El enemigo es astuto, no necesita una gran entrada, le basta una grieta, un descuido, una decisión tomada sin oración. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:27: ni deis lugar al diablo. No le des espacio en tu hogar, en tus decisiones, en tus relaciones.
No pongas tus manos sobre lo que no ha sido santificado. No entres en alianzas que Dios no ha establecido, porque lo que el enemigo busca no es solo herirte, sino desconectarte de la fuente de vida. Y eso comienza cuando tocas lo que no debías tocar. No entregues tu fuerza, tu tiempo, ni tu alma a aquello que luce bueno, pero que no proviene del Señor. He escuchado con el corazón apesadumbrado los relatos de hombres y mujeres que sin saberlo se ataron espiritualmente al ceder cosas que parecían inofensivas. Un cuarto, un vehículo, una firma, cosas que en apariencia eran pequeñas, pero que al no estar consagradas, al no haber sido puestas bajo la cobertura de Dios, se convirtieron en puentes abiertos al enemigo. Y cuando eso sucede, esas cosas se transforman en instrumentos del mal. Hoy el llamado de Dios es claro: limpia tus manos, suelta lo que tocaste sin su consentimiento, rompe los vínculos que nacieron fuera de la oración. Porque el diablo no tiene poder sobre ti a menos que tú mismo le entregues la llave. Y esa llave muchas veces es una decisión mal guiada, es tocar lo indebido, usar lo que no ha sido guiado por el Espíritu. Ofrecer sin haber cubierto espiritualmente lo que das. Dios anhela redimir tus manos, pero primero debes renunciar a aquello que Él nunca te dio para que tocaras. Y si hay algo que muchos hijos de Dios aún no han aprendido, es a discernir que no toda persona que se acerca viene enviada por el cielo. Hay almas que no edifican, sino que consumen. No te fortalecen, sino que se alimentan de tu paz, de tu energía, de tu tiempo, incluso de tu fe. Y si tú no estás espiritualmente despierto, si no estás velando, esas almas acabarán robando la bendición que Dios había sembrado en tu interior. No siempre son personas malvadas a los ojos humanos. Muchas veces son personas heridas, necesitadas, confundidas. Pero escúchame, no toda necesidad es tu misión. No todo dolor es tu carga. Porque si comienzas a cargar lo que Dios no te ha asignado, terminarás agotado, seco, lejos del propósito divino. Nuestro Señor Jesús nos enseñó esto. En Marcos capítulo 5, una mujer con flujo de sangre tocó su manto. Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos se asombraron por su pregunta, pero Él respondió con firmeza en el versículo 30. Yo he sentido que poder ha salido de mí. Observa bien eso. Aunque fue un toque de fe, aunque la mujer fue sanada, Jesús sintió que algo salió de Él. Cada contacto, cada vínculo, cada relación tiene un precio espiritual. Cuánto más lo sienten aquellos que son tocados no por fe, sino por manipulación, por necesidad emocional, por intenciones ocultas. Hoy, muchos creyentes están vacíos, no por haber pecado, sino por haber estado rodeados de las personas equivocadas. Hay gente que no busca a Dios, pero quiere alimentarse de lo que tú tienes con Él. Gente que no ora, pero espera que tú ores por ellos cada día. Gente que no quiere obedecer, pero te busca por consejo. Gente que vive en desobediencia, pero quiere estar bajo tu protección. Y tú, sin darte cuenta, das y das, sin dirección, sin límite, sin sabiduría. Y cuando menos lo piensas, el fuego que había en ti comienza a apagarse. La palabra en Proverbios 13, versículo 20, dice con sabiduría: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. No se trata de despreciar a nadie, sino de comprender que tus conexiones determinan tu fortaleza espiritual. Hay personas que Dios permite en tu camino por un tiempo, y hay otras que son enviadas por el enemigo para desenfocarte, para enfriarte, para desviarte. Si no sabes discernir entre unas y otras, lo que parecía una bendición terminará siendo una carga. He visto pastores comenzar con fuego santo,
con un llamado puro, pero permitieron en su círculo íntimo a personas que solo criticaban, que apagaban la pasión, que sembraban desaliento, y en poco tiempo su visión se nubló. He visto matrimonios donde uno de los cónyuges se aferraba a amistades que eran una fuga constante de bendición, y lo que Dios edificaba en casa se derrumbaba por puertas abiertas a las almas equivocadas. La Escritura nos exhorta en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. No es arrogancia, es obediencia. Alejarse no es rechazar, es resguardar lo que Dios te ha confiado. Es reconocer que tu bendición tiene un propósito y no puede ser drenada por relaciones sin fruto, sin fe, sin guía divina. Hoy, el Espíritu del Señor te invita con ternura, pero también con urgencia, a mirar con atención a quienes te rodean. ¿Quién permanece junto a ti solo para absorber aquello que Dios ha depositado en tu vida? ¿Quién toma lo que ofreces, pero jamás siembra en tu alma? ¿Quién disfruta de la paz que cultivas sin contribuir a sostenerla? No puedes seguir caminando al borde de un colapso espiritual solo porque no has aprendido a poner límites. El Señor te ha confiado una gracia preciosa, pero eres tú quien debe aprender a manejarla con sabiduría. No todo el que se acerca lo hace con un corazón puro. Si no aprendes a cerrar ciertas puertas, podrías debilitarte justo cuando más necesitas fuerza para cumplir tu llamado. Dios no quiere verte exhausto, vacío, derrotado. Él te llama a vivir con plenitud, con claridad, con autoridad. Pero para eso es necesario que te desprendas de aquellas relaciones que están drenando tu alma. No con resentimiento, sino con discernimiento. No por orgullo, sino por obediencia. Solo cuando dejes de alimentar lo que Dios nunca te pidió sostener, verás cómo la bendición se multiplica, porque su gracia fue dada para que cumplas tu propósito, no para que te desgastes innecesariamente. Uno de los momentos más duros en la vida espiritual no es cuando el Señor te corrige, sino cuando guarda silencio. Porque cuando Él habla, aunque sus palabras hieran, también iluminan, también orientan, también sanan. Pero cuando ignoramos su voz una y otra vez, cuando endurecemos el corazón y escogemos el camino propio, llega un momento en el que el cielo ya no responde. Y ese silencio pesa más que 1000 palabras. La Escritura nos advierte sobre esto a través de la historia del rey Saúl. En 1 Samuel 28, 6, leemos que Saúl consultó a Jehová, pero él no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué? Porque Saúl había menospreciado la voz de Dios anteriormente. Había desobedecido instrucciones claras. Había actuado por miedo, por presión, por vanidad. Y finalmente, el Señor se apartó. No fue una partida brusca, pero sí silenciosa. Cuando Dios calla, hay juicio, hay advertencia, hay dolor. Muchos creyentes oran, claman, piden dirección, pero sienten que Dios no responde. No es que Él no escuche, es que hay desobediencia no confrontada. El pecado sin arrepentimiento bloquea el fluir de su presencia. No se trata de que Dios sea severo sin causa, sino que Él es santo. Su santidad no puede habitar donde hay rebelión constante. Isaías 59:2 lo expresa con claridad. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es falta de poder, no es indiferencia divina. Es que hay una barrera que primero debe derrumbarse: la desobediencia. Dios no puede ser ignorado y luego buscado como si nada hubiese ocurrido.
Su gracia es verdadera, pero también lo es su justicia. Cuando Él habla, espera obediencia completa, no selectiva, no acomodada a nuestra conveniencia. He conocido a personas que confiesan: ya no siento lo mismo que antes, ya no escucho a Dios, ya no hay fuego en mi corazón. Y muchas veces, cuando uno indaga, encuentra decisiones tomadas sin oración, caminos seguidos sin aprobación divina, puertas abiertas por impulso emocional y un corazón que se fue endureciendo con el tiempo. No lo notaron en un principio, pero llegó un día en que se dieron cuenta: el cielo estaba en silencio. David también lo vivió. En medio de su pecado, él sintió esa ausencia, pero hizo lo que muchos no se atreven. Hoy se quebrantó. En el Salmo 51:11 clama con un corazón roto: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él comprendía que lo peor no era perder el trono ni el favor del pueblo, sino perder la cercanía con el Dios que lo había levantado. Recuerdo hace años haber conocido a un hombre llamado Javier. Su historia me dejó marcado. Javier vivía atrapado en una red de decisiones equivocadas. Su vida estaba salpicada por la desobediencia y las consecuencias lo alcanzaban sin descanso. Había entregado su tiempo, su energía y lo más sagrado, su fe, a personas que no valoraban lo que Dios había sembrado en él. Confiaba en quienes no discernían el valor de la gracia que lo sostenía. Al comienzo parecía que todo marchaba bien. Javier siempre tuvo el corazón dispuesto a ayudar, a ofrecer, a sostener a quienes lo rodeaban. Su alma generosa era evidente, pero con el paso del tiempo comenzó a notar que algo se quebraba en su interior. Las puertas que antes se abrían con esperanza, ahora parecían dar paso al conflicto. Las bendiciones que alguna vez lo colmaron se desvanecían como niebla al amanecer. Había orado por sus amigos, había invertido tiempo, energía y ternura en personas que nunca lo valoraron. Y eso lo llevó a un agotamiento del alma, una fatiga que no se cura con sueño. Una noche, roto por dentro, cayó de rodillas en la intimidad de su habitación y clamó al Señor con todo su ser. No buscaba una señal espectacular, solo una respuesta. Y allí, en medio de su quebranto, el Señor le trajo a la memoria las palabras de Jesús en Mateo 7:6 y aquel proverbio que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Fue como si una venda se cayera de sus ojos. Javier entendió que, aunque había actuado con sabiduría en muchos aspectos, había sido ingenuo en otros. Había entregado su fe, su energía y su amor a quienes no tenían el corazón dispuesto para recibirlos. Lo más sagrado de su vida había sido puesto en manos que no supieron cuidarlo. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su historia: distanciarse de aquellas personas que robaban su paz, que apagaban su luz interior y que lo alejaban de la bendición. Comprendió que seguir dándose a quienes no honraban la verdad de Dios era un precio demasiado alto, un costo que su alma no podía seguir pagando. Desde ese momento empezó a colocar a Dios en primer lugar. Restauró el altar de su hogar, dio prioridad a su familia y comenzó a rodearse de aquellos que amaban y respetaban la palabra del Señor. Y en ese proceso, Dios hizo una obra maravillosa. Las puertas que se habían cerrado comenzaron a abrirse. La relación con su esposa y sus hijos se volvió más fuerte y su corazón volvió a latir con esperanza. Hoy, Javier da testimonio con convicción de que todo cambió cuando decidió obedecer, cuando dejó de lanzar perlas a quienes no sabían lo que era un tesoro. Aprendió que no solo se pierde lo que se entrega sin sabiduría, sino que también
se corre el riesgo de abrir brechas por donde el enemigo entra para destruir. Pero cuando uno decide caminar bajo el propósito divino, cuando se obedece sin reservas, el cielo se abre. La bendición de Dios comienza a fluir, no con medida humana, sino con abundancia celestial. Este testimonio refleja con claridad lo que hoy estamos compartiendo. Las decisiones que tomamos en cuanto a quién entregamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestra fe afectan directamente nuestra vida espiritual y el fluir de las bendiciones que el Señor tiene reservadas para nosotros. Amigo mío, tú también puedes tomar esa decisión hoy. Puedes escoger caminar en obediencia, cerrar aquellas puertas que han traído confusión y comenzar a vivir con discernimiento. No todo lo que brilla viene de Dios. Y no todo aquel que se acerca merece lo que Él ha puesto en tu corazón. Lo que el Señor te ha dado no es para que se desperdicie. Y aunque Él es un Dios de segundas oportunidades, es necesario que tomemos decisiones conscientes si queremos vivir bajo su cobertura y dentro de su voluntad. Cuando lo hacemos, veremos montañas moverse, caminos abrirse y milagros tocar nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos hablado de verdades que nacen del corazón mismo de Dios. Hemos sido llamados a no seguir entregando lo sagrado a quienes no lo valoran. Hemos aprendido que el discernimiento es un don esencial, porque hay puertas que deben mantenerse cerradas y hay corazones que aún no están preparados para recibir lo que el Señor ha depositado en los nuestros. Si seguimos ofreciendo nuestras bendiciones sin buscar la dirección de Dios, si insistimos en dar sin sabiduría, podríamos permitir, sin darnos cuenta, que la pobreza espiritual, emocional y física toque a nuestra puerta. Hoy, más que nunca, se nos llama a tomar una posición firme, a vivir con sabiduría, con discernimiento y con obediencia a lo que Dios ha revelado. El enemigo no descansa y muchas veces utiliza aquello que tocamos o poseemos para desviarnos del camino. Pero no olvidemos esto: lo que Dios nos da no es para todos. Hay momentos en los que debemos decir no. Hay situaciones en las que debemos alejarnos, no por orgullo, sino por obediencia. Las bendiciones que vienen de lo alto no deben ser derramadas sobre quienes no están dispuestos a recibirlas con un corazón agradecido. No permitamos que el silencio de Dios se instale en nuestra vida por nuestras decisiones erradas. Hoy es el día para volver al camino correcto, el camino de la obediencia, la fe y la sabiduría que viene del cielo. Si parece que Él ha guardado silencio, no es momento de desesperarse, sino de buscar su presencia con más ahínco, de volvernos a Él con sinceridad, con humildad, con ese deseo auténtico de ser moldeados por sus manos, porque el costo espiritual de dar sin pensar, sin consultar a Dios, es grande, pero la recompensa de obedecerle sobrepasa todo entendimiento. El enemigo siempre intentará aprovechar lo que es nuestro, pero si nos mantenemos en Cristo, si nuestra vida está arraigada en su voluntad, entonces nada, absolutamente nada, podrá tocarnos sin su permiso. Querido hermano, querida hermana, hoy es el momento de dar un paso con fe. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día para aplicar lo que ya sabes, lo que el Señor te ha enseñado. Hoy es tiempo de cerrar las puertas que nunca debieron abrirse y de abrir de par en par las del alma a Dios. No permitas que la falta de discernimiento deje entrar en tu vida lo que solo te traerá dolor. La bendición de Dios está lista para derramarse sobre ti, pero Él busca corazones sabios, fieles, obedientes. Es hora de alinear nuestra vida con la palabra, de tomar decisiones que reflejen el carácter de Cristo, de caminar por esa senda que el Señor ha trazado con propósito y esperanza.
No dejes que el enemigo use lo que te pertenece para destruir lo que Dios ha comenzado a edificar. Graba este mensaje en tu espíritu y vive cada día con la luz del discernimiento que solo proviene del cielo. Hazlo ahora, no esperes, y verás cómo la gracia de Dios te envuelve, te protege, te guía paso a paso. Amigos, escúchenme bien, porque lo que voy a compartir puede marcar un antes y un después en su caminar. Hay decisiones que parecen inofensivas, que no llaman la atención, pero que abren la puerta a tormentas que luego no sabemos cómo cerrar. La Escritura nos llama una y otra vez a no ser necios con lo que Dios nos ha confiado. Y hoy quiero hablarte de 8 cosas que jamás, bajo ninguna circunstancia, deberías prestar. Porque si lo haces, si ignoras esta advertencia, podrías estar invitando a la escasez, a la ruina, al quebranto. Podrías estar permitiendo que fuerzas espirituales contrarias se metan en tu hogar sin que te des cuenta. Por eso te ruego, quédate conmigo. Este mensaje no es opcional, es urgente. El destino espiritual y material de tu casa podría estar en juego. Vivimos en una sociedad que aplaude la generosidad, donde compartir se ve como señal de nobleza. Y claro, hay bendición en dar. La Biblia misma lo confirma. Estamos llamados a sostener al que sufre, a ser la mano extendida del Señor. Pero también hay advertencias que no deben ser ignoradas, porque no todo lo que prestamos es justo a los ojos de Dios. No todo lo que compartimos produce fruto bueno. Hay cosas que, aunque parezcan gestos nobles, si las entregas sin pensar, sin buscar la guía de Dios, pueden abrir portales espirituales que Él jamás quiso que abrieras. Hoy quiero hablarte desde lo profundo del alma, como un pastor que ama a su rebaño, porque muchos están luchando, orando, sembrando y no ven cosecha. Y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué no llegan las respuestas? ¿Qué está bloqueando el fluir de bendiciones? A veces no es una puerta gigante la que el enemigo usa para entrar, sino una rendija, un descuido, algo que prestaste sin pensar. Y hay objetos, hay cosas que si las entregas sin discernimiento pueden convertirse en cadenas invisibles que te quitan la paz, te roban la provisión y te exponen a ataques que no deberías estar enfrentando. Este mensaje no es para que vivas con miedo, sino para que vivas con luz. Es un llamado a que despiertes, a que veas con los ojos del Espíritu, porque aquello que entregas con la mejor intención, si no está bajo la cobertura de Dios, puede terminar drenando tu alma. Por eso hoy vamos a hablar de esas 8 cosas que nunca debes prestar. 8 cosas que si no las manejas con sabiduría, pueden ser fuente de escasez, ruina y maldición para ti y los tuyos. Queridos, hay puertas que no se ven, pero se abren desde lo más profundo del corazón. Hay decisiones que parecen pequeñas, acciones que no parecen importar, pero que abren caminos invisibles hacia el mundo espiritual. Y no todos esos caminos conducen a la bendición. Algunos, tristemente, llevan directo al dolor. El enemigo no necesita toda tu vida, le basta con una oportunidad, una brecha, un acto hecho sin vigilancia, una decisión tomada sin oración. No le des esa ventaja, mantente alerta, porque hoy puede ser el día en que el Señor te libre de cadenas que ni sabías que tenías. La Biblia nos exhorta en Proverbios 4:23 a cuidar el corazón por encima de todo, porque de él brota la vida. ¿Y por qué sería esto tan importante a los ojos del Señor? Porque desde lo más profundo del corazón se forjan nuestras decisiones, se alimenta la bondad, pero también puede germinar la insensatez. Desde ese centro invisible del alma nacen actos que parecen buenos, pero pueden abrir puertas equivocadas.
¿Cuántas veces prestamos lo que nunca debimos haber prestado? Y no me refiero solamente a objetos o posesiones materiales. Hay quienes entregan su paz, su energía, su tiempo, incluso sus talentos a personas que nunca fueron enviadas por Dios. Y sin darse cuenta, al hacerlo, están permitiendo que una oscuridad silenciosa cruce el umbral de sus vidas. Quizás tú lo has vivido. Quisiste extender una mano, ayudar, ofrecer algo tuyo, confiarle a alguien una parte sagrada de tu ser. Pero después todo empezó a derrumbarse. Se fue tu alegría, tu economía se quebró, tu cuerpo empezó a sentirlo y te preguntaste, ¿por qué, Señor, si lo hice con buena intención? Pero la respuesta es clara. No todo acto de ayuda proviene de una instrucción del cielo. No todo préstamo lleva el sello de la voluntad divina. Hay bendiciones que Dios te entregó solo a ti para ser resguardadas, no compartidas con cualquiera. La segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11, lo dice sin rodeos. Si alguien viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque quien le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto es fuerte, sí, pero no se puede ignorar. Vivimos en un tiempo donde todo se justifica con la palabra amor, donde todo se tolera, todo se comparte. Pero el amor verdadero también pone límites. El Dios que amamos es un Dios que santifica, que separa lo sagrado de lo común. Y Él te dice, no todo aquel que entra en tu vida debe tocar lo que he puesto en tus manos, porque al permitirlo, tú mismo te haces parte de su carga, de su herida, de su sombra. Hay quienes llevan maldición consigo no porque tú se la hayas deseado, sino porque han decidido alejarse de la luz. Rechazan la verdad, caminan en caminos torcidos, pero se acercan a ti con buenas maneras, con palabras dulces, pidiéndote favores, una ayuda, tu atención. Y tú, con el corazón movido por la compasión, les abres la puerta de tu casa, de tu alma, de tus recursos. Pero en ese acto que aparenta ser de amor, abres sin querer un acceso por donde se cuelan problemas que no eran tuyos, luchas que no sembraste, batallas que no te correspondían. Efesios 4:27 nos recuerda con firmeza, ni deis lugar al diablo. No hay medias tintas, no le abras espacio, no busques excusas, no uses las buenas intenciones para justificar una desobediencia. Porque hay algo más poderoso que la compasión mal dirigida, la obediencia. Si prestas algo, si entregas una parte de ti sin la guía del Espíritu Santo, puedes estar abriendo un canal por el cual entre la pérdida, la confusión, la ruina. No todo lo que es tuyo debe ser entregado. Hay cosas que fueron consagradas, separadas para ti, confiadas a ti por el Señor, para que las cuides como un tesoro. Y si por un amor mal entendido abres la puerta equivocada, podrías estar dejando que lo santo sea pisoteado y que el daño entre por tu propia decisión. Hoy el Señor te llama a cerrar esas puertas invisibles, a despertar tu discernimiento, a pedir sabiduría, a custodiar tu corazón como una fortaleza. Porque todo lo que haces en lo visible tiene una resonancia en el mundo espiritual. Y muchas veces lo que parece generoso a los ojos de los hombres puede estar robando tu bendición. Hay puertas que se abren por ignorancia, sí, pero también hay trampas disfrazadas de bondad. La generosidad, ese hermoso don que Dios ha sembrado en nosotros, puede convertirse en una trampa mortal si no está bajo la dirección del Espíritu Santo. El enemigo no siempre se presenta con rostro de maldad. A veces llega cubierto de necesidad, se esconde detrás de una súplica, se viste con el ropaje de la compasión. Y allí, cuando bajamos la guardia,
Cuando no preguntamos al cielo, caemos. Ser generoso no es un pecado, al contrario, es una virtud del reino. Pero si se ejerce sin luz, sin discernimiento, si se da todo a todos, si se ofrecen las cosas sagradas sin consultar a Dios, entonces ya no es virtud, es vulnerabilidad. Jesús nos lo advirtió en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros para despedazaros. Él no dijo eso por dureza, sino por amor. Porque hay momentos en los que proteger lo sagrado no es egoísmo, es obediencia. Y obedecer, incluso cuando el mundo no lo entiende, siempre traerá bendición. ¡Qué advertencia tan clara y llena de verdad! No toda petición merece una respuesta afirmativa. No todas las lágrimas justifican una puerta abierta. Cristo no hablaba con dureza, sino con la sabiduría divina que conoce la intención del corazón. Porque no todos los que se acercan lo hacen con sinceridad. Algunos buscan beneficiarse de tu bondad, no ser transformados. Hay quienes anhelan tus bendiciones, no para honrar al Señor, sino para seguir justificando su desobediencia. He conocido historias conmovedoras de creyentes que entregaron hasta lo último por ayudar a otros. Vendieron posesiones, renunciaron a su estabilidad, todo por extender una mano. Pero después, esas personas desaparecieron, los defraudaron, y ellos quedaron con el alma rota, preguntándose por qué Dios no los protegió. La raíz del dolor no fue la falta de amor, sino la falta de discernimiento. No buscaron la dirección del Señor, actuaron con nobleza emocional, pero sin obediencia espiritual. Una generosidad que no nace del Espíritu puede llevarte al abismo del desgaste emocional, financiero y espiritual. Cuando das lo que no fuiste llamado a dar, te expones al agotamiento, te haces vulnerable. Y el enemigo conoce bien ese terreno. Él no codicia solo tus recursos, quiere tu esperanza, quiere que llegues a un punto en el que digas: ¿para qué ayudé? ¿Dónde estaba Dios? Pero no fue Dios quien te envió, fue tu impulso. En Proverbios 19:2 leemos: el alma sin conocimiento no es buena, y el que se apresura con los pies peca. Dar con prisa, prestar sin discernir, entregar por impulso es transgresión, porque nace del orgullo de creer que uno puede arreglar lo que solo el Espíritu Santo puede redimir. Hay personas que no cambiarán con una ayuda financiera. Hay heridas que no sanan con tu esfuerzo. Solo se transforman cuando hay quebranto ante Dios. Mientras no ocurra eso, tu ayuda será como verter agua sobre piedra seca, sin fruto, perdiendo la semilla. Por eso, cada acción de ayuda debe comenzar en oración. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿esta ofrenda nace de tu voluntad o de mis emociones? Porque hasta el deseo más puro de ayudar puede convertirse en un lazo si no nace de Dios. En Lucas 6:38 leemos: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Sí, dar conlleva bendición, pero esta promesa es para aquellos que dan desde un corazón que ha sido guiado, no desde el agotamiento de querer solucionar lo que Dios no pidió que resolvieras. Hoy el Señor quiere abrirte los ojos. La generosidad no consiste en entregarlo todo a todos, sino en saber cuándo dar, qué dar y a quién dar bajo su guía. Porque cuando damos fuera de tiempo o de dirección, podemos estar alimentando cadenas de dependencia en otros y atrayendo sobre nosotros mismos un desgaste innecesario. No todo lo que suena noble es correcto. No toda entrega agrada al cielo. Solo aquella que nace del alma obediente, que escucha primero a Dios antes de abrir la mano. Y hay algo urgente que debes comprender. Lo que Dios te dio
no está destinado para todos. El mundo nos enseña a compartir sin filtros, a derribar límites, a dar sin pensar, pero ese no es el diseño del reino. Nuestro Dios es un Dios de orden, propósito y sabiduría. Él no entrega dones, recursos o revelaciones para que los malgastemos con quienes no sabrán honrarlos. Hay bendiciones que te fueron dadas para que las protejas, no para que las pongas en manos que las despreciarán. Jesús lo explicó en la parábola de los talentos, en Mateo 25. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. No fue azar, fue según la capacidad de cada uno. Recuerdo a Javier, un hombre al que conocí hace unos años. Su vida era una cadena de errores y caminos torcidos, hasta que una experiencia cambió su destino por completo. Su vida llevaba las cicatrices de decisiones tomadas sin la guía del Señor, y esas elecciones no lo soltaban. Lo seguían como sombras largas al caer la tarde. Sin darse cuenta, había ofrecido lo más íntimo de sí mismo, su tiempo, su energía, su fe, a personas que no comprendían el valor de lo que él portaba. Había entregado su confianza a quienes despreciaban lo sagrado, a quienes no reconocían la bendición que Dios, en su misericordia, había puesto sobre su vida. Durante un tiempo, todo parecía marchar bien. Javier deseaba ayudar, extender la mano, estar presente para los demás. Su corazón generoso lo impulsaba a dar, pero no se dio cuenta de que en ese dar sin discernimiento también se estaba perdiendo. Poco a poco comenzó a notar grietas. Las puertas que había abierto con buenas intenciones se convertían en canales de conflicto. Las bendiciones parecían evaporarse como rocío al sol del mediodía. Sus oraciones por otros eran sinceras, sus esfuerzos eran reales, pero todo aquello caía en suelo seco, sin fruto. Su alma agotada comenzó a debilitarse, hasta que un día solo en su habitación cayó de rodillas. No le quedaban fuerzas. Entre lágrimas y gemidos, elevó su voz al cielo. Fue allí, en ese silencio quebrantado, que el Señor le habló al corazón. Las palabras de Jesús en Mateo 7:6 resonaron con fuerza, y también aquel proverbio antiguo que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En ese instante, Javier vio con claridad. Había sido prudente en muchas cosas, pero negligente en otras. Había regalado lo más precioso que tenía, su amor, su fe, su energía, a quienes nunca se lo devolvieron. Ese día tomó una decisión que cambiaría su destino. Se apartó de quienes no cuidaban su paz, de quienes despreciaban la verdad de Dios. Comprendió que seguir entregándose a personas que pisoteaban lo sagrado tenía un costo espiritual demasiado alto. Desde entonces, comenzó a priorizar su relación con Dios, a cuidar su familia, a acercarse solo a quienes amaban la palabra. Y en esa obediencia, en ese acto de fe sencillo pero radical, Dios comenzó a restaurarlo. Las cosas cambiaron. Su hogar fue tocado por una nueva luz. Su esposa volvió a mirarlo con confianza. Sus hijos comenzaron a buscar su consejo. Puertas que antes estaban selladas se abrieron sin esfuerzo. Y Javier, con el rostro encendido por la gracia, afirma hoy que todo comenzó cuando obedeció, cuando dejó de entregar lo santo a quienes no lo valoraban. Fue entonces cuando la presencia de Dios fluyó sin medida. Amados, lo que acabamos de escuchar no es solo una historia, es una advertencia y una promesa. Cada decisión que tomamos sobre a quién damos nuestra atención, a quién confiamos nuestra fe, tiene consecuencias reales. Dios desea bendecirnos, pero no puede llenar vasos que se derraman por estar agrietados. Como Javier, tú también puedes decidir hoy. Puedes elegir cerrar puertas que nunca debiste abrir,
Puedes optar por vivir con ojos abiertos, con corazón discerniente. Lo que Dios ha puesto en tus manos no es para desperdiciarlo. Él siempre está dispuesto a restaurar lo que se ha perdido, pero requiere de nosotros una entrega completa. Y cuando lo hacemos, cuando caminamos en obediencia, veremos cómo Él remueve obstáculos, nos abre caminos y derrama sobre nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amigos míos, no podemos seguir regalando lo más puro de nuestro espíritu a quienes no lo valoran. Hay corazones endurecidos que aún no están listos, y hay batallas que no son nuestras. Aprendamos a discernir, aprendamos a obedecer, porque en esa obediencia comienza la verdadera transformación. Si seguimos entregando lo que no nos fue pedido entregar, si seguimos compartiendo nuestras bendiciones sin consultar al Señor, corremos el riesgo, sin darnos cuenta, de abrir la puerta a una sequía espiritual, a un vacío emocional o incluso a carencias materiales. Hermano, hermana, ha llegado la hora de tomar una decisión clara. Este es un llamado urgente a vivir con la sabiduría que proviene del cielo, con un corazón atento a la voz de Dios y con una obediencia sincera a todo lo que Él ya nos ha mostrado. El enemigo no descansa, es sutil y muchas veces utiliza lo que hay en nuestras manos para alejarnos del plan de Dios. Pero debemos recordar algo fundamental: no todo lo que el Señor pone en nuestras manos está destinado a todos. Hay momentos en los que decir no es obedecer. Hay circunstancias en las que es necesario alejarnos de quienes no están preparados para recibir aquello que el Señor ha puesto en nosotros. Las bendiciones que vienen del Altísimo no deben ser entregadas a quienes no las valoran ni están dispuestos a honrar lo que Dios ha derramado sobre nosotros. Y si en algún momento percibes el silencio de Dios, no lo tomes como abandono. Es una señal de que debemos buscarlo con más intensidad, con humildad, con un espíritu quebrantado y deseoso de ser renovado. Cuando prestamos sin discernimiento, sin dirección divina, el costo espiritual puede ser devastador. Pero amigo mío, la recompensa de vivir conforme a la obediencia es infinitamente mayor. El enemigo puede intentar usar nuestras propias posesiones contra nosotros, pero si estamos firmes en la roca que es Cristo, si nuestro caminar es obediente, entonces nada podrá sacudirnos. Hoy, más que nunca, es tiempo de actuar con fe. Es tiempo de aplicar lo que hemos aprendido a lo largo del camino. Es tiempo de cerrar esas puertas que nunca debimos abrir y al mismo tiempo abrir por completo nuestro corazón a Dios. No permitas que la falta de discernimiento sea la puerta de entrada de maldiciones en tu vida. Las bendiciones del Señor están listas para ser derramadas sobre ti, pero es imprescindible caminar con sabiduría, permanecer fieles y vivir en obediencia. Este es el momento de alinear nuestras decisiones con la voluntad divina, de seguir el sendero que Él trazó con amor para cada uno de nosotros. No entregues al enemigo lo que Dios te dio para edificar. No le facilites destruir lo que el Señor quiere levantar en ti. Guarda estas palabras en lo más profundo de tu corazón y cada día busca vivir bajo la guía y la luz que solo provienen de Dios. Comienza hoy, no esperes más, y verás cómo el favor del Señor te rodea, te protege y te conduce en cada uno de tus pasos.